Muy buenas noches y bienvenidos, señoras y señores, a este debate público. Iniciamos una semana más y antes de que se nos olvide, quisiéramos recordarles que mañana tenemos un programa especial, que un centro educativo de Noreña ha tenido la brillante idea de realizar un debate con todos los candidatos. Hay un representante de cada uno de los 16 partidos que van a las elecciones del próximo día 20 y todos juntos, que no revueltos, han organizado un debate por bloques que nosotros vamos a tener a bien emitir para ustedes el próximo martes, mañana. Así que mañana haremos una excepción y no estaremos con ustedes, pero sí lo estará, ya digo, este debate que protagonizan las 16 fuerzas políticas, ya digo, en bloques, porque los 16 a la vez sería de locura. Bueno, les queríamos advertir esto simplemente como bienvenida a este debate público en el que hay muchas cosas que contar y que cantar, podríamos decir. Al ritmo de Alfredo No Te Creo, hemos pasado buena parte de esta mañana aquí en los estudios de esta televisión. ¿Por qué? Pues porque ha habido un coche que no sé por qué ha estado buena parte de la mañana dando vueltas y vueltas alrededor de la manzana donde se encuentra Teleasturias con ese ritmillo del Alfredo No Te Creo, del Partido Popular. La canción ya saben que la dedican a Alfredo Alfredo Rubalcaba, perdón. Por cierto, que este fin de semana hemos tenido las últimas encuestas. La ley dice que las últimas se deben publicar como mucho hoy, así que este fin de semana e incluso este lunes hemos tenido las últimas encuestas. Encuestas que algunos dicen son como puñales, porque la verdad es que más que encuestas son en muchos casos intención de voto, o intentan crear esa intención de voto. En fin, vamos a hablar de estos asuntos que ya les adelantamos y de otros muchos con nuestros invitados de hoy. Emilio Huerta, Triqui, concejal, como saben, de Izquierda Unida en el Ayuntamiento betense. ¿Qué tal, Triqui? Muy buenas. Bueno, vosotros, las encuestas en este caso os son favorables, ¿no? Aunque nunca hay que hacer caso del todo, ¿no? Yo siempre dije que en nuestro caso, por lo que pasa históricamente o pasó históricamente, al cocer siempre mengua y tenemos que ser muy cautos. Sí, porque debe ser el único partido que siempre sacamos menos de lo que las encuestas dieron. No obstante, yo creo que lo que se plantea en estas encuestas respecto a nuestro grupo, pues yo tengo claro que vamos a sacar el diputado en Asturias y que vamos a tener grupo parlamentario a nivel nacional. Luego la horquilla de lo que dan, bueno, yo ahí ya no... Ahora hablamos de ello. Voy a saludar simplemente a Fernando Guerra, al que le damos la bienvenida también. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias, bien, bueno, gracias. ¿Y estas encuestas tú las ves fiables o son más una forma precisamente de inclinar el voto de la gente? Yo lo que observo es que las encuestas cada vez se equivocan más, no digo en este caso, es la trayectoria que llevan. Pues ¿por qué? Pues porque cada vez son menos independientes, entonces cada vez son más de la voz de su amo, del que les paga, que es lo peor que le puede pasar a un instituto estadístico. De todas formas se van a acercar bastante los resultados a lo que están diciendo. No creo que, lo siento por Triqui, pero no creo que ganen las elecciones, tampoco creo que el PSOE mantenga a los 5 diputados, que tal. Pero las encuestas no son más que... ¿cómo es eso? Las grandes encuestas no encubren más que enormes mentiras, porque lo que importa en las encuestas es ver cómo están hechas. Yo estudié estadística en la facultad y todo depende de cómo se confeccionen. Además estamos una semana antes. Recordamos el desastre electoral del PP, que tenía 6 puntos en las peores encuestas favorables, tenía 6 puntos cuando ganó la primera vez Zapatero. Bueno, ahí influyó también lo del 11M, ¿no? Claro, es que puede pasar algo todavía, que en una semana puede pasar algo. No es el único. Hay mucha gente que lo ha dicho en esta tertulia, más de uno ha dicho que... No digo que vuelque el partido electoral, sino que todavía sea, imaginemos, por ejemplo, un rescate de la Española. Pues esto yo creo que iba a influir mucho sobre las elecciones. No sé en qué medida, porque no sé si todavía castigaría más al PSOE y daría más cancha al PP, o de repente aparecerían muchos más votos a cosas, no digo marginales, pero vamos, Izquierda Unida, un UPM, no sé, los perriflautas, yo qué sé. A ver, hay un tema, yo no me imagino, aunque tuviesen una decisión política tan grave como es intervenir ya a España, no lo harían a la altura en que estamos.
esperarían al 20, cosas hicieron en Grecia y también esperaron ciertos ritmos y ciertas pautas. No lo entendería nadie, estoy convencido que eso no se da. Y claro, darse unas circunstancias tipo de las que se dieron en las elecciones aquellas con el atentado, hombre, yo espero que no se den y creo que es un caso muy atípico. Yo creo que aquí es difícil que uno de los candidatos cometa ya errores, porque de hecho a cometerlos o provocarlos era el debate que no valió para nada desde mi punto de vista, un debate encorsetado, un debate en cierta parte temeroso por los dos y sobre todo por Rubalcaba, que era el que tendría que arriesgar más porque perder, ya no tenía nada que perder y podía ganar más en sacar de un poco de casillas a Rajoy, cosa que es dificilísimo también sacarlo de su casilla, ¿no? Y entonces, yo como creo que tiene las elecciones ganadas, yo las ganadas creo que las tiene, yo creo que aquí lo que va a estar en juego es, sobre todo para el Partido Socialista, el tipo de resultado que se dé, porque dependiendo de un resultado u otro, el Partido Socialista, de ser un resultado incluso peor que el que tuvo Almunia, diga lo que diga Rubalcaba, que él seguirá el primer día, puede seguir el primer día, pero al día siguiente a ti no te dejan seguir, porque se levantará una polvoreda interna y una batalla interna dentro del PSOE por el poder terrorífica, y él no estaría ya en garantía ninguna de ser dirigente para nada, y yo creo que además sería el final del filipismo, cosa que hasta ahora no lo hubo en el PSOE, y que no hubo una catarsis de aquella. El filipismo lo dejaron ahí, lo peor del filipismo además, ahí en el aparato, tras, y yo creo que el PSOE lo que tendría que hacer ya de una derrota. A mí me interesa más que la derrota, al margen de lo que pueda doler para la izquierda, implicarse al menos eso hacia el PSOE. Una renovación de tal calibre que implicase también al conjunto de la izquierda española, una renovación en profundidad, un buscar cuadros nuevos, un buscar nuevas formas de hacer política más pegados a la realidad, una limpieza tremenda, cantidad de leyes y de cuestiones que nunca la pueden hacer los que están. No es posible que una renovación de ese calibre, como se pide los del 15M, un poco con ingenuidad en parte, porque al final hay que dar forma política para hacer cosas de ese tipo, es muy difícil que la hagas con los cabezas pensantes y los pesos pesados que hay en los partidos ahora, porque es supervivencia pura y dura. Yo sí la veo por mi experiencia, y eso no se puede dar ahí. Tiene que haber un aluvión de pegar una pasada, de que no haya más a casa todo eso, a hacer unos congresos muy abiertos, muy a calzón quitado, de verdad debatiendo cuestiones que exige hoy debatirse en democracia, que es una democracia que está muy también pervertida, y además que lo grande peligro, y termino, que vienen de Europa, cuando se busca tecnócrata y demás, están aprovechando, poniendo a caldo con muchas razones, con muchas a políticos, en la forma de gobernar, dejarse sobornar, corrupciones y demás, para ponernos tecnócratas, que sería decir, no, ya mandan claramente los mercados, no solo como están marcando ahora, sino con dirigentes tecnócratas que están puestos por ellos, para que no pintemos nada y dejar los parlamentos en migajas, nada, que ya lo están siendo. Pero ¿y os parece mal eso? ¿No sería más aséptico eso? Tecnócratas técnicos que van a lo que van, que no se dejan llevar porque sean de izquierdas o de derechas. La corrupción la tienen ellos, y los que están hoy previamente diciendo cosas de esas son los más corruptos que hay, y la prueba es que todos los que tuvieron el capital financiero están corruptos por ahí, se cobran lo que quieren, hicieron lo que quisieron, mezclaron crisis, trabajan y se ríen de que sea. Yo lo que estoy es, lo político, el que se presenta, el que lo elige, lo que hay que garantizar que no se permita corrupciones, que las hay en el campo político, y muchas leyes que hay que cortar. Ahora, eso de por arriba, los tecnócratas, esos los listos, porque además no, eso es como cuando dicen en Italia, Berlusconi porque como está rico no roba. No, Berlusconi siguió robando y a manos llenas, y es un corrupto, así de claro. Fernando. Sí, lo primero es que lo que decía Triqui, sí, bueno, está muy bien. Empezar, sí. Yo los fui apuntando algunos así a bola pluma. Lo primero es que el análisis que hizo Triqui hace un momento sobre la situación del Partido Socialista Obrero Español, la dije yo en esa misma silla hace un año. Bueno, lo que pasa es que eso fue hace un año, ahora yo voy más allá. Esto es el final del sistema tal como lo entendemos. Expliqué ahí que la democracia parlamentaria representativa sirvió para un modelo de Europa occidental del Estado del Bienestar que empezó en 1789 con la
Revolución Francesa y acabó más o menos, por ponerle fechas, con la caída del muro de Berlín. Y ahora toca otra cosa. No solamente yo creo que hay una necesidad de renovación de personas de la izquierda, sino una renovación de ideas. Yo creo que el concepto de derecha-izquierda está superado ya en el siglo XXI, un poco en la línea de la muerte de las ideologías y tal. Y claro, ahora estamos viendo cómo están accediendo gobiernos tecnócratas. Tecnócratas que pueden ser tan corruptos o más como los políticos, porque no olvidemos que tanto como el de Grecia como el de Italia son gente que estaban en Standard & Poor's o en Goldman Sachs o en estas agencias que son de los que ayudaron al gobierno griego a hacer la trampa para entrar en la Unión Europea, o incluso van a seguir chanchulleando para apuntalar a las grandes empresas financieras, que son los que están ahora ejerciendo el poder real. Si siempre lo ejercieron más, ahora ya es como decir la muerte del político como tal. ¿Y por qué? Porque los políticos han perdido esa capacidad moral. Yo hablaba de autoritas. No sé si los telespectadores se acuerdan de cuando comentaba en Roma la autoritas y el imperium. Aquellos generales o políticos que estaban investidos de un poder real que le daba el Senado, y otros que tenían un poder real que nacía de su capacidad moral para ir a la locomotora del progreso. La clase política española, que tenía ese bagaje que el pueblo le daba en la época de la transición, lo fue perdiendo, malgastándolo, mejor dicho, a base de chanchullos y corrupción durante estos 30 años, cosa que en Italia ya veníamos asistiendo desde los finales de los años 40. Hablábamos del pentapartito. En Grecia no han dejado de hacerlo yo creo que desde Pericles, porque ellos mismos, todos, el gobierno de centro derecha, el gobierno de centro izquierda, todos eran hacer trampas para seguir manteniendo una situación que los alemanes y belgas y daneses y holandeses, con su cabeza cuadrada en ese aspecto, no podían concebir. En la cabeza de ellos no entraba que la Europa mediterránea hiciese trampas a sí misma para luego andar pagándola como lo están pagando, ¿no? Esto ha facilitado la entrada de esos tecnócratas, que en realidad no son malos en principio cuando actúan de una forma quiero decir, no hay por qué suponer a los tecnócratas peor intención y peor fondo y peores defectos que a los políticos. Si eres honrado siendo político, siendo tecnócrata, o siendo profesor de facultad, o siendo concejal, o siendo entrenador. Si eres mala gente, como entrenador meterás mano a las chicas a las que entrenas, el concejal trincará, el otro engañará. Yo lo que sí pienso, y con esto acabo, es que hasta ahora los políticos usaban de los tecnócratas, en el mejor sentido de la palabra, para llevar adelante aquellas ideas generales que se tenían. Algo así como: el pueblo demanda en este barrio una piscina, yo como político decido ponerla y busco la forma de financiarla, pero luego los planos de la piscina y cómo se tiene que gestionar, pues ahí entran los técnicos. Lo que ha ido del sector más urbano, más de barrio, más de pequeña escala, se ha ido transformando. Recordemos que España salió de la crisis económica en la época franquista gracias a los tecnócratas, aquellos López Bravo, López de Letona. Claro, es que comparativamente con los garrulos que había ejerciendo el poder político, cualquier cosa valía con tal de no seguir en la autocracia aquella, ¿no? O sea que los tecnócratas, depende cómo sea, si son buena gente y quieren de verdad sacar al pueblo del atolladero, serán bienvenidos, y si no, y luego además es que no olvidemos que están sustituyendo a un personaje como Berlusconi, o como los políticos griegos que estaban todos quiero decir, va a ser difícil que los tecnócratas suplanten a Angela Merkel o a estos tipos de políticos que parecen aparentemente más serios y como con más peso específico. Entonces, si el político tiene peso específico como tal, es una profesión totalmente respetable. Yo me meto mucho con ellos porque hemos caído en una situación de corrupción casi generalizada, como cuando se decía, no, es que el golpe de 23F fue una cosa excepcional. No, mire, es que la Guardia Civil tiene una trayectoria de golpista ya en la historia de España, y los militares y tal. No es excepcional, hay que cortar esto. Cuando una cosa pasa a ser excepcional, a ser generalizada, es que está corrupto el sistema en el que se mueve. Pero vamos a ver, yo creo que hay que distinguir lo que pueda llamar gente tecnócratas en un gobierno, puesto incluso que al final lo que no van a poder sustituir, porque ya sería muy gordo, es que va a haber elecciones, en Europa va a seguir habiendo elecciones, habrá parlamentos y el parlamento se lo dará al gobierno que tenga que salir. Otra cosa es la composición que se haga de un gobierno, y hay políticos que efectivamente tú puedes, para llevar la parte económica, decir, prefiero serios tecnócratas para llevarlos, economistas solventes,
pero la línea maestra política la tienes que marcar tú. Y hay dos grandes formas de hacer la política económica, dentro, con mesura de ambas partes, voy a decirlo. Quien pueda promulgar el papel que va a jugar el sector público, no el sector público que nos dejaron aquí por hacer corrupciones y no limpiar, no hacerlo gestiones tal, porque claro, cuando lo oradas es que tú hiciste lo peor para que ataquen ahora al sector público y al estado del bienestar, porque dentro de lo que se llama el estado del bienestar, que yo no lo vi por ningún lado, medio estar sería en todo caso, porque no se llegó a niveles para nada de acercarnos ni en educación ni en sanidad, incluso, que es lo mejor que tenemos, tipo de Europa, y en gasto y en salario, ni cosas de... Pero bueno, pongámonos en ese caso. Fuimos para atrás en la transición, deteriorando. A medida que iba avanzando la corrupción, haciéndose ricos los políticos, y cada vez más ricos, y cada vez más ricos, y más corrupción, se iba deteriorando todo, porque se iban comprando. Yo cuando vi la foto, ya dije el final, cuando vi aquella foto en la Moncloa, al señor Zapatero, con el paisano de Santander, con los cinturones rojos, tumbado atrás, yo recordaba los chistes, o los tebeos aquellos que veíamos, cómo nos ponían al rico, con el purón, el dólar aquí en el bicho, el fran, la chistera y tal, digo, ya está, el que manda, y el que manda, pues claro, es el que manda, y vamos que marque. a hacer una ampliación de esa foto y se la vamos a enviar El desde aquí. botín, coño, cuando se reúne con los cinco, se reúne con los 5 banqueros y el botín con esos cinturón, esos tirantes rojos, además llamativos, ¿no? Que es como provocando, bueno, es que coincide el fondo rojo del Santander. Bueno, solo le faltaba el puro y $1 para hacer el cachondeo. Igual claro, los tirantes se lo regalaron con una imposición que hizo, llevando una nómina. Aquí, los miles y miles de millones que se meten, pues a quien hizo las trampas, a quien cayeron, hoy hasta en Estados Unidos, los que fueron capaces de hacer todo el desastre están ya vendiendo humo por otras partes y están ya fichados, y los que hicieron las trampas en Grecia son los que mandan ahora decir que la salven otra vez, o sea, es que lo tuvieron. Pero claro, Grecia, las dos grandes familias toda la vida tuvieron todas las dinastías ahí puestas, porque tanto en el PSOE como en la derecha, dos grandes familias que son las que dominan, las que mandan y las que tienen eso. No, yo lo que sí yo no voy a saber cómo exactamente se concretará, pero yo creo que el sistema tocó suelo. Esto aquí tiene que haber un cambio. Yo espero que sea democrático, en el sentido de que no tenga que haber ni revoluciones para muerte, para perder los de siempre, porque siempre perdemos los de siempre, en ese sentido, pero aquí tienen que cambiar muchas cosas, y ya lo dije, yo no me creo que sea capaz de hacerse desde los propios partidos, si no llevan un batacazo a veces de tal calibre que por ley tengan que irse para casa, y toda la juventud de una generación nueva coja el timón, porque no está impregnada de 1000 rollos, de 1000 conocimientos, del teléfono que saca botín, del de la iglesia porque lo cogió, del otro, de favores, limpios, y déjate de leche. O sea, vamos si a ver. el PSOE pierde y además lo hace con mucha diferencia, es yo sano, prefiero, me duele que gane la derecha, que avance, que la veo que va a avanzar, y no es nada de sectarismo hacia el PSOE, pero yo sé que el PSOE, para ver un cambio aquí importante en la izquierda, y el PSOE no va a ser Izquierda Unida, que somos una minoría de poca cosa. No, el sorpaso aquí yo no lo veo, no lo veo. Oye, ¿qué más quisiera yo? No lo veo, voy a hablarlo claramente, no lo veo, y como no lo veo, a mí me parece que vamos a depender mucho de lo que pase internamente luego en el PSOE, de qué políticas va a hacer, de qué reflexiones va a hacer, de qué dirección nueva va a tener y qué políticas nuevas tiene que apuntalar. Porque si va a ser pasar de esos veteranos viejos ya maleados con otros medio ya, no vas a ningún lado ya. Y que no cambie políticas, hay que cambiar personas y políticas. Y si no hace esa catarsis interna, que yo estoy convencido que como tenga resultados de ese tipo no le queda más remedio, por mucho que diga Roda Alcaba que queda y que él no se va, lo echan. Bueno, yo, independientemente de lo que quiera decir Fernando, añado el tema de la encuesta que preguntábamos al principio, relacionándola con Asturias. Ese resultado que dan para Asturias con un empate a 3 diputados entre el PP y el PSOE, uno para Izquierda Unida y otro para Foro, ¿lo veis real? Lo digo porque Foro está indignadísimo y dice: esta es una encuesta, la publica La Nueva España, manipulada por La Nueva España, que dicho sea de paso está arremetiendo todo lo que puede y un poquito más contra el gobierno de Cascos,
y realmente no va a ser así, porque se equivocaron ya en una encuesta parecida que hicieron poco antes de las elecciones del 22 de mayo, cuando la Nueva España aseguraba, según sus encuestas, que el Foro Asturias no iba a ganar las elecciones en Asturias, y luego sí las ganó. Entonces dan como base aquello y dicen, se van a equivocar otra vez. Pero es una encuesta manipulada. No se puede hablar de la Nueva España solamente, hay 5 encuestas, salieron el domingo, de diferentes medios que más o menos dan parecido. El Mundo me parece que le quita incluso a Izquierda Unida al diputado, y en otras se lo quitan a Foro. De cualquier forma, a mí lo de Foro respecto al PP, yo ya lo dije a mano, que las generales estas no iban a ser igual. La gente se apunta mucho al caballo ganador que ve ya claro, y en ese sentido, gente que votó a cascos aquí va a seguir votando a Rajoy, porque son gente de derecha que ante eso prefiere eso, y además otros por setarismo. Dice, no me pase otra vez con el PSOE, no sé qué, como pasó el 11 famoso. No, el voto este va para allá. Déjalo de aquí Asturias quieto y va para allá. No va descaminado para mí, no va descaminado en cuanto a los resultados. Y es posible que lo que más se acerque a la realidad sea efectivamente el 3-3-1-1. El 3-3-1-1. Aunque es verdad que al final falta una semana, hay mucho indeciso y también cierto margen implica a un diputado arriba o abajo que puede ser para uno o para otro, ¿no? Pero yo creo que lo que gana el PP en España está claro para mí. Yo creo que la mayoría absoluta la tiene, que ahí lo único que puede haber es hasta dónde llega la pérdida del PSOE, pero lo de Asturias, en definitiva, yo me da que va bastante equilibrada la cosa. Fernando. Dos cosas. No quería dejar pasar algo que dijo Triqui antes, y es que yo soy mucho más pesimista que él. O sea, yo no solamente creo que el PSOE como Partido Socialista Obrero Español está amortizado, porque los partidos, como las instituciones, tienen un principio, un desarrollo, una máxima exponencial y una caída y una desaparición. Yo me temo muy mucho que esto es la desaparición del PSOE. A ver, puede quedar como partido residual, como que UCD, CDS, tiene más años de historia y también aguantará más el tirón, porque es verdad que todavía ejerce el poder local en muchos municipios, y bueno, quiero decir que habrá gente que querrá mantener el esquema por intereses personales o porque todavía España o los españoles no pueden cambiar de mentalidad tan rápido, a menos que el revolcón económico de sistema que está padeciendo Europa o el mundo, porque esto es de hablar del mundo, están los chinos ahí al lado llamando a la puerta. Pues entonces, a menos que eso, comprando y mandando. Obama le ha dicho el otro día a Hu Jintao, el jefe, que tienen que revaluar su moneda, porque si no los mercados... Pero no quiero cambiar de tema, quiero centrarme en este. Es que para colmo el PP no tiene la fórmula para arreglar esto. Perdóname, yo creo que Izquierda Unida tampoco. Lo pienso sinceramente y no lo quiero razonar porque me alargaría mucho, pero como el que va a ganar va a ser el PP, tampoco el PP va a arreglar los problemas de España, no nos engañemos, porque es muy diferente al PP que gobernaba con Aznar. Yo creo que no. Ha hecho o ha expuesto en su programa o en sus encuestas, en sus entrevistas o en sus intervenciones públicas un modelo económico social que vaya a solucionar los graves problemas que tiene España ahora. Yo creo que tampoco. ¿Va a ganar las elecciones? Porque no va a ganar las elecciones, porque las elecciones las pierde el poder. El PP no va a recoger más que los cadáveres del PSOE. Eso es lo que va a hacer, que es lo que hizo Foro, y va todo unido con lo de las encuestas, en Asturias, cuando la gente dijo cualquier cosa menos el PSOE. Hombre, mira, me aparecen aquí estos chavales que no vienen de ningún lado, salvo las cascos, pero en Gijón, por ejemplo... Menos el PSOE y parte también al PP. Claro. Al gobernar durante 30 años en Asturias. Es lo que iba a decir. Iba a decir que precisamente cualquiera menos el PSOE. Pero tampoco queremos el PP porque sabemos lo que hay en el PP en Asturias. Estos nos van a arreglar problemas de Asturias. ¿Qué nos queda? Gabino Lorenzo, en Oviedo. Bueno, vamos a ver, pues sí, pero no. En Gijón, oye, una médico con unos chavales ilusionantes, las hormiguitas, no sé qué, no están contaminados de política, van a recoger el descontento del PSOE y una buena parte del PP. Pero ahora la cosa cambia, y me explico. Cuando la gente votaba en Gijón o en Asturias a Foro, lo que estaba haciendo era no quiero el PSOE, no quiero el PP. Pero ahora la gente en las elecciones generales piensa un poco en términos Rubalcaba, Rajoy o
centro-izquierda, centro-derecha. Y eso va a condicionar las elecciones generales, porque lo más que saben el concienciado es que si va a votar a Foro consigue en vez de 1 2 diputados. Pero nos movemos en eso. Foro no va a gobernar en España, porque tampoco se plantea una pinza de decir van a dar empatados y va a ser cuestión de los residuales, los nacionalistas, el bloque, Partido Regionalista. Entonces la gente no es tan tonta, vota con la cartera pero también vota con la cabeza, en el sentido de decir, no, mira, en las generales yo quiero que gane Rajoy, el PP, porque en realidad tampoco quieren que gane Rajoy, lo que quieren es que no siga el PSOE, por nada del mundo. Lo que me sorprende es que todavía voy a sacar un 33% de los votos, que considero que es puro clientelismo y pura inercia y mucho pensar. Lo que dice Triqui tiene toda la razón. Hay mucha gente que cree que porque vota al que gana él. Es como si acertases la quiniela. No, mira, yo debería votar por el que quiero que me represente y no por el que porque creo que va a acertar, ¿no? Y luego hay otro efecto que yo lo llamo efecto marea. Cuando la marea va subiendo, sube más el día de las elecciones. Y cuando un partido está con la marea bajando, baja más en las elecciones. Sí, pues. Quiero decir que es verdad que posiblemente por la ley DONT la cosa quede en 3-3-1-1, pero yo no me creo que el PSOE esté tan cerca del PP el día de las elecciones como dan las encuestas. Más me parece que va a quedar, por ejemplo, un 35% el PP y un 30% el PSOE, que tan igualados como los dan. Es verdad que no sé por qué razones, si quiero ir al cocer mengua, pero del 10 no va a bajar del 8, tú tranquilo. Y yo estoy convencido que el diputado lo tenemos. Claro. Si digo a nivel global y en votos, que te dan más siempre y algo baja. Y Foro, por la ley DONT, puede que se acerque al 20% y solo tenga 1. Porque la ley DONT arregla las cosas así. Yo creo que es un resultado bastante justo. No creo que el PSOE se merezca tener 3 diputados en Asturias. Y si no, que miren las listas del paro en esta región. Lo que pasa es que esta región está todavía peor que la media nacional en cuanto más retrasada. Quiero decir, yo creo que esta región, por las circunstancias sociales que se dieron, de clientelismo político, de destrucción de las grandes empresas y de la dependencia que había a las jubilaciones y prejubilaciones y a todas esas conquistas sociales que en otros sitios no se consideran conquistas sino putadas, pero bueno, no me quiero ir tampoco del tema. Lo que sí creo es que si el PSOE va a mantener aquí un determinado suelo, es porque Asturias está todavía por detrás de la media de España en cultura política. Y somos muy conservadores. Quiero decir, conservador no quiere decir de derechas, quiere decir mantenerse en lo que hay. Somos poco revolucionarios en ese aspecto. Ya Foro fue una gran revolución que no conduce a ninguna parte, por cierto. Hay un elemento que manejó mucho el PP que se le va a caer encima, porque él consciente es de que a partir del día 22 el negociado que tiene es gordo. Y no es casual que ya esté, a pesar de que saque mayoría absoluta, que cuente con mayoría absoluta, tratando de ganarse a los catalanes. Y también se puede ganar al PNV, es decir, a todo lo que pueda a la derecha, para poder hacer gobierno que no tenga que pagar él todos los costes de lo que va a venir. Porque al final no va a haber ningún cambio, y el cambio va a ser que va a llevar por el libro a más velocidad que lo que llevó Zapatero, y posiblemente mejor lo que le digan Merkel y Sarkozy, que van a ser medidas y recortes mucho más duros, más fuertes. Él, cuando no quiere hablar de la negociación colectiva, pues está claro lo que va a hacer. La reforma laboral, que fueron todo un desastre, que no está ahí el mal, la única que van a hacer, que esa es la que siempre llevó pidiendo la patronal, que es la que le interesa, que es esto, en los convenios, es romper lo que es la negociación colectiva articulada. Es decir, desproteger la solidaridad entre los trabajadores, es decir, dejar la empresa una a una a que negocie con su patrón. Automáticamente 4 paisanos en una empresa con el patrón quedan desarmados. No pueden cogerse a ningún convenio colectivo, que negociabas desde arriba con más fuerza, porque había empresas más potentes, y al hacerlo eso va a ser un gran palo a los sindicatos también, en el sentido de pérdida de poder negociador, pero a los trabajadores quedan en cuclillas. Eso va a ser desastre en cuanto a lo que es el poder adquisitivo de los trabajadores. Tú vas a tener una empresa y va a ser el paisano como si fueran contratos individuales. Sí. Usted viene, usted va a cobrar 100, porque me da la gana a mí, tal. Viene el siguiente que va a hacer a lo mejor lo mismo que tú no vas a hacer eso, y tú cobras 60. Y vete a protestar donde quieras, que no hay, porque va a ser así. No va a haber cohesión ni convenio. Si hubiese pleno empleo. Claro, si hubiese pleno empleo, pero no lo hay. Ni va a haberlo. Eso sí, liberalismo, el liberalismo económico, que se puede defender. Otro pellizco va a ser a la prestación, a rebajar las prestaciones. Es decir, va a haber una desregulación mucho peor y tal. ¿Y por qué digo, y termino, que no tiene que ver con el 96? Mira, la milonga del Partido Popular es que siguió
la misma política en mejor época que lo que hizo ya el PSOE. No se atrevieron a romper la burbuja de ladrillo. Y el ladrillo es lo que dio corrupción por un lado, pero dio mucho empleo, claro, dio mucho empleo, pero en mano de obra a un sector que era falso, que luego sabíamos que ese tipo de gente que había acumulado emigrantes, no sé qué, no sé cuánto, de baja cualificación, no iba a tener luego más sitio trabajar en su vida, y no lo va a tener. Y eso asumió por 2 millones y pico de trabajadores de ahí, que hoy no tienes a dónde colocarlo, ni va a haber dónde colocarlo. Pero ahí fueron responsables también todos, que digo que, con papeles para vamos todos, a ver, yo lo digo de una manera, muy bien. Lo digo de una manera muy bien, y hago 2 ejemplos. Cuando yo bajaba a asambleas tremendas en los años 70 y pico, en el SIDESA, para meterle y inculcarles fuera las horas extras que estamos perdiendo empleo, todos los afiliados y todo, la asamblea cuando te tocaba ese punto iba desapareciendo. Y uno que era más eso, y me decía, tranquila, mi mujer pídeme cosas de estas y tal, y hay que, vaya, ¿qué quieres? Tal. Es decir, trabajador que es así también, pues esas cosas no las asume y quiere lo que quiere. Y yo decía, como para ir ahora, con el empleo como tal, la construcción dice que no hay que eso, que hay que deshinchar, hay que romper. Es que tú tienes que ir a decirlo que ya tenían que ir trabajadores a la calle, porque aquí no se iba a vender. Claro, entonces tú quedas empalado. Eso no se atrevió nadie. Ahora, esas cosas para atreverse, la responsabilidad fundamental ya es el que gobierna, porque hay mecanismos para no dejar llegar tan lejos la burbuja, como se dejó. Bueno. Tenían que haber ido pinchándola, para no ver el descalabro que hubo, porque mucho aluvión también de la gente que vino porque había empleo, Sí, pero vamos a ir a publicidad, si os parece, que me están reclamando los compañeros que hagamos una pausa, que estamos en el ecuador del programa, y a la vuelta pues hablamos de algo que, valga la redundancia, también vuelve, el movimiento 15M, podríamos decir Indignados 2.0, es una nueva versión, ¿no? La que ahora aparece. Por cierto, que hay que hacer alguna crítica a Izquierda Unida, porque así nos lo pide un email que nos envía un espectador, nos dice que los indignados están recibiendo todo tipo de parabienes y beneficios en Mieres, donde gobierna Izquierda Unida, y que se les deja acampar allí en la plaza del ayuntamiento. No lo sé, no he pasado por allí, no sé si vosotros habéis pasado por el ayuntamiento de Mieres. Están acampando gente en la calle. Bueno, vamos a una pausa. Esa es de la de Madrid, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos. ¿Cómo pide un golpe de Estado para sacarlos de Madrid? La señora de Madrid. Ahora volvemos. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Decíamos que ese movimiento de indignados del 15M, o como lo quieran llamar, que se inició poco antes, unos días antes de las elecciones del pasado 22 de mayo, resucita. Decíamos, lo bautizábamos como Indignados 2.0, una nueva versión de este movimiento, que empiezan, este fin de semana, empiezan a movilizarse de nuevo, y que en Mieres ya lo hacen. En Mieres, ha dicho un espectador de esta casa, que nos envía cada cierto tiempo algún email, por ejemplo, nos critica que en Mieres, dice él, una vez más, los indignados tienen autorización del alcalde de Izquierda Unida para montar tiendas y ocupar los bajos consistoriales. Les da luz gratis y les deja utilizar baños y demás infraestructura. Todo muy bien, la gente puede ver tiendas montadas y hasta una carpa. Y dice él, pero lo curioso es que por la noche es una acampada fantasma, porque no hay nadie, no se queda nadie allí a dormir. Ponen las tiendas de campaña, pero por la noche se van a casa a dormir a la cama, que está mucho mejor. Menuda reivindicación de palo, de pacotilla y de pega, dice este espectador. A ver, Triqui. Claro, ese espectador seguramente que no reivindicó nada en la vida y a lo mejor vive de maravilla. Yo, ¿en qué se...? Sí, pero ¿por qué lo digo? Porque no puede defenderse aquí. No, pues yo digo voy a explicar. No sé quién es, y yo te digo ahora que a lo mejor fue un campeón de lucha obrera. Yo voy a explicar. Yo en todas las tertulias que estuve dije que no asumía ninguna crítica que no diese el nombre. ¿Vale? Y yo no asumo ninguna crítica de nadie, ni me da ningún valor quien no da la cara. Yo, como di la cara siempre, en tertulias, en lo otro, en la calle y en lo otro, tengo mi derecho a no creer para nada quien firme con seudónimos, quien en las redes pone lo que pone, Pepe el carajo y no sé qué. No me le doy valor ninguno. A lo mejor yo suscribo eso y me llamo Fernando Guerra. No, pero da la cara. Ya estoy aquí delante de la televisión. Yo no me hago eco de ningún tipo de reivindicación, coincida con la mía o la otra, de nadie que no tenga su careto ahí. Por lo tanto, no me da ningún tipo de credibilidad. Él puede pensar lo que quiera, en ese sentido. Pero te digo, pues no me da. Pero no me da en general, para nadie. Para nadie. A mí la gente que no da la cara es que no es capaz. No tiene la oportunidad como tú. Tiene oportunidad. Yo en Facebook estoy, Emilio Huerta Rodríguez Teque. 11, número 4695. Yo no puedo engañar a nadie.
Pero no me pongo persona pepe no el culo está- o las chorradas que pone la gente. Pero esta Doy la persona- cara. esta persona Lo no que está no en da. televisión. Vamos a ver, me da igual. No tiene una está- cámara. Me da igual, no existe, para mí no existe, Bueno, porque no conozco el nombre. Para mí ¿Se me da el existen nombre? todos Bueno, para los- mí no. todos Para mí los- no. Para toda mí la no. minoría silenciosa Bueno, para mí absurdo que no, existe. que yo diga eso. Bueno, y digo, yo doy la cara en las redes. Y el que no da la cara en las redes, para mí no vale para nada. No, Pues no me no vale la vale pena. nada, porque No, la pero mayoría que de la hagan gente lo que firma quieran. con sudor. Vamos a ver, yo para luego discutir, votan. para Esos están que acá voten lo que votando. quieren, Es que para no salen los discutir, yo resultados para que dar salen. crédito a unas declaraciones o una opinión de la persona, tengo que saber qué persona es. Y si no, no doy crédito a ninguno. Porque puedo hacer yo las 1000 chorradas, mi hijo o quien sea, no doy crédito a esas declaraciones, es lo que estoy diciendo. Y pueden, y dije muy claro, pueden hasta coincidir conmigo quien las dé. No doy crédito. está muy claro. Yo no doy crédito a nadie, ni en tertulia ni en rollo, que entre y que no diga el nombre, que no se sepa quién es. ¿Por qué? Porque yo siempre lo di. Yo nunca tiré en mi vida un panfleto, que ni hablé nada, que no estaba mi cara aquí. He firmado la Unión Regional de Comisión sobre el responsable soy yo. Eso está claro. Soy yo. Eso está Nunca tiré panfletos de eso que tiró izquierdas, a las izquierdas, a las derechas y no sé quién, y los más revolucionarios. Nunca di crédito a esas cosas, pero no me gusta hacer eso. No, pero también te Simplemente- dice que esa persona que no conoces nunca reivindicó nada. Y a lo mejor te tiene que tapar la boca diciendo, mira, yo reivindiqué esto y lo otro. Bueno, no lo crees, pero yo no soy tan atrevido. Bueno, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo tengo dudas. Yo lo creo. Pero no puedo desautorizar No, yo no lo porque creo. yo alguna vez fui alguien como ese chaval o esa persona. no lo creo. Yo alguna vez fui así también. Y me dio rabia cuando alguien en televisión Yo no hacía lo uso creo. de una cámara y me desautorizaba lo que yo decía. Entonces, en este momento no lo yo creo. lo pongo por lo menos con tanto respeto como Yo no cualquier creo, otro. pero bueno, al fondo de la cuestión Que es tampoco que lo defiendo, que lo yo no defiendo. doy credibilidad a nadie, me da igual lo que diga, aun coincidiendo con yo, ¿entendióse? Sí, Yo sí, pero necesito muy claro. saber las personas que digo para dar credibilidad y saber qué discuto, con quién discuto. A mí eso no me vale. Y dígelo bien, cada uno puede poner lo que quiera. Yo digo, la red, yo cuando veo nombre y apellidos y sé quién es, me parece todo respeto, coincide o no coincide conmigo. Yo los que veo esos nombres, pueden suplantar puestos de a tal, otro, digo, aquí están los de siempre. Estos que no dan la cara nunca. Trigue, que cualquier día alguien sale a la red por Emilio Huerta. Y entonces tampoco, y dirás tú, pero si me acabo de suplantar, o sea que tampoco es garantía de nada. Y tampoco damos más importancia a lo que ¿Cómo tiene. puede entrar? ¿Qué Pues, estás diciendo? Que se puede, doyme de baja, puede mañana, suplantar. que puede Está entrar en pasando. Facebook a hablar conmigo. No, que, con te mi quiero- nombre. que muchas veces vemos en internet suplantación de personalidades, diciendo o dando noticias falsas de que murió fulano. Hay casos. Eso es otra cosa. Yo no ando en la red precisamente por eso. Justo precisamente. O sea, yo no estoy ni en Facebook, ni en Twitter, ni nada, porque no me gusta. Es que pasa. El nombre mío no tal. Y yo te digo, fíjate, ¿dónde llega mi democracia en ese sentido? En mi muro, todos los que piden, que yo sé que puedo tener un disgusto un día, siempre lo digo, todo el que me pide ser amigo, ya amigo, no distingo, no distingo, y sé que puede venir para fascistas de esto o lo otro, no negué a nadie. Este mismo que está A nadie. Sí, pero yo, si no se me quiere coger el concepto, Sí, hombre, que yo sí, lo que no asumo, ni me merece el respeto, es la persona que se esconde para decir las cosas. Punto. Que a lo mejor no se Pues ya esconde, dígelo no, claro, es que no puede tiene coincidir conmigo a oportunidad. tope. Y efectivamente lo que dices tú, que puedo luchar o no luchar, vale. No sé. Me da igual. Me da igual, No sé ni yo lo quién pongo es. como no me merecen la pena los que no dan la cara, yo no entro por eso. Que ante estos casos... Nunca lo aguanté, que ante porque estos casos- viví mucho cobardillo y listo. Y va bien cuando le va bien y va mal para el otro y a cuatro palos. Es que yo tocó me ver afiliados a Tiene 5 su margen sindicatos, que te condiciona. a 3 sindicatos, todo. La vida es algo Tienes un margen que te condiciona, y yo eso no me va. Me va. Que Triqui en estos casos es como los bancos en este momento, que no da crédito, pero ¿es verdad que el movimiento de los indignados está cada vez más cerca de Izquierda Unida o no? Es la pregunta que yo al final... Son rollos que se dice, vamos a ver, yo para mí el problema de cuando vi el movimiento de los indignados tiene cantidad de reivindicaciones, muchas de las cuales comparto, otras que no comparto, algunas que son muy flojas y otras que no están formuladas, pero yo el movimiento como tal, no hay movimientos que al final no termine organizándose mínimamente, y si no eso vuela, y yo estoy convencido que por el camino que va se nota ya que esto no es lo que fue. No hay participación, está siendo escasísima. ¿Por qué? Porque o aglutinas, y yo estuve con ellos viendo, observando, de observador, incluso en Oviedo, cómo discutía como tal, digo, esto no hay quien lo case.
Claro, porque las cosas luego hay que llegar a lo concreto. Es como si yo digo ahora, en genérico, la ley electoral esta es de desastre, no es democrática. De acuerdo. Y fíjate quién lo va a decir, no lo va a decir quien más estamos de los perjudicados. Y pueden decirlo mucho más. Ahora, como hay 1000 fórmulas, a la hora tú puedes estar 3 aquí y 3 partidos. Efectivamente, vamos a cambiar la electoral, por esto no oye. Pero ya cuando empieza a concretar, ya empiezan los problemas. Porque ya las cosas son distintas, lo que piensas tú, lo que pienso yo, qué cree el que le beneficia a ellos, quién le beneficia al suyo, etcétera. ¿Qué quiero decir? Si fuera tan fácil, es como cuando digo, oye, pero ¿por qué no os ponéis de acuerdo? Es lo que te decían los trabajadores entre comisarios de UGT cuando nos dábamos palos a veces, a muerte. Coño, pero si son nuestros obreros, joder, sí, somos nuestros obreros. Pero unos pensamos de una manera y otros pensamos de otra. Por eso hay 2 o 3 sindicatos, porque no se piensa lo mismo y porque hay también intereses creados, históricos, de cuestiones que la cosa es más difícil, no es una ingenuidad tan fácil de ponerse de acuerdo. Entonces, ese movimiento es para mí un elemento bueno en el sentido de explosión, porque yo creo que denota que efectivamente la juventud está, yo lo que me extrañaba es que no saltara. Todo lo contrario, ¿cómo no se salta viendo lo que está viendo, con el mundo que tienen, gente preparadísima, mucho más que generaciones nuestras, y sin tener trabajo, sin tener perspectiva, etcétera, etcétera? Otra cosa es la formulación, ¿dónde se va? Luego lo otro, pues bueno, es cosas interesadas, es decir, que son de izquierda unida, de no. La mayoría seguro que sigue yendo al ¿cómo se llama?, a la abstención. Habrá gente que vean a Izquierda Unida algo más cercano a lo que ellos plantean, porque posiblemente de las reivindicaciones que ellos plantean tienen más Izquierda Unida en sus programas, pero como yo me creo poco de gente que lea inclusive en esos sectores todos los programas, para comparar, porque no todo el mundo lo lee, empezando por los políticos, que muchos están en campaña y no leyeron el de él. Y no entero. No, ves cosas que está claro, porque claro, y un marmotretos gordos y tal, y bueno, el tran de la vida va haciendo así. La película, como decía el otro. Esperan a que salga la película, mejor que leer el libro. Mira, yo en cambio, fíjate que antes, por defender una cuestión puramente de derecho democrático de expresión, dije que lo suscribía y no lo suscribo, porque además, curiosamente, mira por dónde. Triqui le pone bastantes pegas al movimiento, porque yo coincido contigo casi en todo, pero hay una cosa, Antes, cuando decías que había que dejar a la gente joven porque estaba más preparada, cuando hablábamos de que el PSOE tenía que renovarse con gente joven, el problema es que la gente joven en general, dices que está más preparada que nuestra generación, estará más preparada en formación o en conocimientos, pero no está más preparada en lucha. No está preparada en decisión, en capacidad de sacrificio. No es más solidaria, aunque lo parezca. Es más solidarios grupos que funcionan como cooperantes, como tal. Pero la gente no es tan solidaria como generaciones porque separan mucho más los que tienen de los que no lo tienen. Las diferencias sociales y económicas se han distanciado mucho más que hace 30 años o 40. Pero no obstante, yo pienso que de todas formas el movimiento frustrado del 15M de hace unos meses era la avanzadilla porque se planteó mal, ¿no? De eso no hace falta explicarlo, está muy explicado ya, de otra que en algún momento va a triunfar. Y me explico. Yo creo que es una vanguardia de una nube de langosta que va a arrastrar un sistema caduco. Cuando depure todo eso que los perriflautas, la parte negativa de la cuestión, y se quede si acaso purgando en los comprometidos, porque es una forma de compromiso. Lo que tú decías de organización será organizado cuando los que admitan un compromiso colectivo ya articulen sistemas concretos de actuación, ¿no? Y entonces, primero, es verdad que estamos asistiendo a una época de los tecnócratas, lo tengo apuntado, o sea que antes salió, pero luego van a venir los populistas, o ya vinieron como Berlusconi, y luego a los salvapatrias, y luego posiblemente el caos. Tampoco pienso que vaya a haber una revolución armada, como decía Triqui, y leo casi lo que apunté. Tras el caos está China, pero no porque sean más, sino porque son más aplicados, porque son más trabajadores, porque son más sufridos, porque son más sobrios, porque son más pragmáticos, porque son más inocentes, más ingenuos, porque son más resistentes. Y si no les coge la delantera a los islamistas, porque son el futuro que no estamos teniendo en Europa, porque lo de la clase juvenil española, o clase, no lo llamo clase, clase no, quito la palabra clase, el grupo juvenil español, yo ya lo vi en Francia hace 20 años o 15, y en Italia hace 10, y en Inglaterra hace 5, quiero decir, es que
es que los que nos van a tener que mantener con su dinero para las pensiones, los que van a tener que apuntalar los colegios, los profesores del futuro, están cometiendo faltas de ortografía ahora mismo en internet y en la televisión y por la calle. Ves que no quieren más que consumir y consumir. Lo quiero todo aquí y ahora, y lo quiero yo, y si tú no lo tienes te jodes. Y aquí la solidaridad. Entonces el planteamiento es muy, muy difícil de prever, porque el movimiento 15M yo no creo que vaya a desaparecer. Los indignados van a seguir siéndolo. Ahora, ¿qué dirección toma? A mí me da bastante miedo, porque creo que tienen bastante razón en lo que están diciendo. ¿Cómo no se van a indignar? Si yo tengo 2 carreras, tengo 32 años, no encontré nunca trabajo, mi padre veo que las pensiones están disminuyendo, mi abuelo tiene que estar esperando la consulta 5 meses para que lo operen de no sé qué más, esto no va bien. Lo que no sé, me da mucho miedo, es la dirección en la que va a tomar. Eso sí que... Bueno, por quitarle un poco de hierro al asunto, decíamos antes que hay que la campaña electoral da todo tipo de anécdotas, y hablábamos de esa que se producía esta mañana cuando un coche circulaba repetidas veces con el Alfredo no te creo, cantándolo por todo el centro de... Que por cierto la canción es pegadiza, sobre todo cuando te la ponen 2 horas seguidas, pues la verdad que al final, quieras o no, se queda. Bueno, la campaña, digo, da para todo tipo de anécdotas, así que me gustaría, sobre todo a Fernando, plantearle ahora luego ya que nos diga Tric lo que quiera sobre eso también, sobre ese vídeo. ¿No te recuerda ese vídeo con ese nombre a una película porno? Izquierda Unida ha colgado un vídeo titulado Gaspar, te quiero dentro. Se llama así, ¿eh? ¿No recuerda eso a una película por lo menos de la saga Emmanuel o una cosa de esas? Y por otro lado, Fernando, puesto que la pieza, y leo textualmente, dura tan solo 53 segundos, ¿se puede hablar de eyaculación precoz en este caso? Gaspar, te quiero dentro, pero 53 segundos... Oye, que el vídeo, ¿qué lo hizo Almodóvar? No lo sé. Almodóvar dice hoy... Sí, ya. Lo de Berlusconi, que da mucho juego. A ver, yo más que aquí hace Manuel, que tenía un componente serio, eran light, pero era un componente serio, me recuerda que es de Esteso y Pajares, de El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Había una película que se llamaba así, ¿no? El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. A ver, está bien desdramatizar la campaña, está bien... Ahora, no estamos en época de precisamente ridiculizar a los pocos líderes que quedan, llámense Gaspar Llamazares o llámense como se llamen, Yo más me quedo con la historia de Gaspar Llamazares, te quiero dentro, pero no estuvo siempre dentro, porque él realmente se fue de coordinador general de Izquierda Unida, pero ha sido el portavoz del grupo del Parlamento. Pero... Es interpretable hasta para eso, que también. Claro. Lo que dice, te quiero dentro del Parlamento. Claro. El tema es que yo no lo vi. Juro que no lo vi todavía, pero sí sé que son 4 o 5 temas concretos, los 5 personajes, de las cuestiones que ya han de va al fondo. ¿Qué tuvisteis haciendo PP y PSOE? Votando a favor en todo, hasta parar el golpe de Estado, llámalo entre comillas, del decretazo express para cambiar la Constitución. Las 4 o 5 grandes cosas que yo, si tendría que decir algo desde la izquierda, desde mi partido, desde mi coalición a Gaspar Llamazares, es que a lo mejor tardó algo en despegarse del PSOE, cosa que yo nunca tuve con esas políticas, que siempre pensé y fui muy crítico en Asturias, y lo sigo siendo, en entrar en gobiernos de coalición, que es el abrazo del oso, para dejarte lo peor del contrario, porque siempre, para no dejar pasar a la derecha, en todo caso, yo prefiero estar fuera y apoyando, y negocio presupuestos, negocio leyes concretas, etcétera, etcétera, y así no me ningunea ni me chulea, porque el otro sirve para que digan, vais a por puestos, vais a por coches, vais a por esto, lo otro, y encima te meten en una rueda que siempre sale mal parado el pequeño. Y yo, como tuve siempre en la posición que estoy ahora diciendo, antes tendría que sacar esto, pero bueno, se deshizo de aquella y empezó a defender lo único que había que defender como políticas de izquierda, es que el PP y el PSOE tienen la misma política. Diga lo que no diga. ¿Estuvo haciendo Zapatero? ¿Qué estuvo haciendo Zapatero? Zapatero, aparte de hacer muchas cosas que hasta del punto de vista de la izquierda mejor lo hubiera hecho la derecha, no hacía tanta chapuza, como las que Eudo, porque hizo chapuza, tiró dinero por ahí, que si peces para aquí, para todo el mundo, que si los bonos bebé, fantasías de esas, que además discriminatorias, porque son discriminatorias, que las hiciera discriminando, o sea, pero dándolas como la dio, bien. Estuvo haciendo, hasta ahora empezó a hacer las políticas que le mandó Merkel y la otra. Y es lo que va a seguir haciendo Rajoy a partir del día 22. Solo que a mayor velocidad, con mayor intensidad y de mayor calado. ¿Hasta dónde llega eso? Pues vamos a verlo. Porque claro, si a ti mañana te vienen que las pensiones no es que nos queden congeladas, a pesar de todo lo que él dice, que con él no van a bajar,
y viene mañana, y un 15% de las pensiones a bajar. Y del salario, no sé cuánto. ¿A mí alguien me puede decir que no puede pasar cosas de esas? ¿Y alguien le puede garantizar a él que no puede ser hasta intervenida a los 4 meses o a los 8? ¿Alguien aquí, según se están jugando las cosas a nivel internacional sin saber? Aquí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pero y puede ir el héroe a tomar vientos en 8 meses o en 6 meses, yo no lo sé. Sí, puede pasar cualquier cosa. Sí, pero mira, hablando del gasto superfluo, te recuerdo que aquí había, en Asturias, un consellero de Asuntos Foriatos que era de Izquierda Unida. Y que me expliquen a mí ahora qué justificación hay para que en los presupuestos que pagamos todos los asturianos hubiese un consejero de Asuntos Foriatos. Es verdad que hubo abrazo del oso, pero también hubo una época muy larga en la que, no digo tú, pero otros sí, estuvieron muy a gusto abrazados por el oso cuando el oso no apretaba. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad, lo que tú contabas, todos, y los trabajadores también, apretando la tuerca, y el que robaba muchos millones desde la secretaría, a lo mejor yo cogía el bolígrafo de mi despacho y me lo llevaba para casa, y llamaba a la moza desde el teléfono que pagamos todos. ¿Tú crees ya lo sé, que todos son monolítica o qué? No, ya lo sé. Esos rollos comunistas de antes, no existe ni el Partido Comunista de España, lo poco que queda, que yo no estoy ahí hace años y tal, pero quiero decirte, si alguien cree que es monolítica y que no hay 2 líneas de visión en eso, vamos. Hablemos de Grecia, alguno de todos los griegos, hablamos de España, si es que cuando decimos que cada país tiene el gobierno que se merece, es que es verdad, porque ¿quién no era el que trincaba cada uno a su nivel? Si es que... Pues se sigue trincando. Y claro, y yo reconozco, y tengo que entrar a mi culpa, que este rotulador está cogido del despacho que paga la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, y lo uso para esta cosa que es de la... Ya sé que no me van a meter en la cárcel por eso, pero ¿y quién me garantiza si yo hubiese podido trincar de algo mucho más gordo y a lo mejor con la mejor intención? Y ahora voy a sacar una lanza en defensa de eso. Si yo creo de verdad que la vivienda social, las viviendas sociales, es un derecho que tienen que tener todos los hombres y mujeres del mundo, y más los que vienen de fuera a España, querré conseguir una consejería de la vivienda, si en mi mano está el dar esas viviendas a miembros del Partido Comunista de Cuba que vinieron a Gijón porque les dijo Carrillo, eso me lo dijeron ellos, no lo inventé, que había que difundir el comunismo en España y en realidad venían a una vida mejor. Quiero decir que todo se justifica al final, incluso con la mejor intención del mundo. Yo decía, ¿por qué Izquierda Unida siempre tuvo interés en vivienda? Pues porque manejaba lo de las viviendas sociales, que era una fórmula para poder dar a los más desfavorecidos esas viviendas sociales. Pero esas viviendas sociales que pagamos entre todos los trabajadores también se dieron con un cierto concepto clientelista, y ahora es el momento de pagar electoralmente por ello. Cuando había para todos, nadie se pegaba por las migajas. El problema es que ahora la tarta es pequeña, y entonces estamos pegándonos por las migajas. Está saliendo lo más mezquino en vez de lo más solidario. Es muy triste, Triqui, pero ya sí, tú tuviste que bregar con ello desde hace muchísimos años, y ahora estás aguantando que te vengan encima con la crítica de la historia de Izquierda Unida y Llamazares y no sé quién, y Gaspar te quiero dentro. No, a ver, si yo toda la vida asumí crítica, en el sindicato conmigo pervivieron, lo dicen ellos, no lo digo yo, lo dicen ellos en favor mío en ese sentido, porque además abierto a cantidad de corrientes, de todo. Entonces razonable, la Comisión Obrera, ¿cómo iba a ver la CNT si la teníamos dentro? El anarquismo estaba dentro. Si, lo digo de verdad, si Comisión Obrera era de los más plurales, era peleona dentro de todo. Bueno, hubo unos fallos que tuvimos. La corriente sindical de izquierda, desde mi punto de vista, nunca tendría que haber existido, porque hubo fallos, mías culpas aún, y no fueron precisamente las mayores mías para nada, pero dentro de lo que era la dirección, digamos, oficial, lo que llamaban oficial, con culpa también por las ambas partes, pero bien, había pluralidad y hubo pluralidad interna de aquello a tope. ¿Tiene que ver algo el sindicalismo ahora con aquella época mía? Pues no. Pues no, porque ahora mismo, para unas cosas es bastante más duro que la de antes, para mí, más difícil de hacer, más difícil, más perverso, más cabrón para ciertas cosas. Yo creo que se han perdido una serie de valores, que se navegó en este país demasiado con dinero para todo y facilidades, y se anularon los ojos en una bonanza que se quedó todo el mundo ahí paralizado, se desmovilizó al personal, pensó todo el mundo que se iba a vivir aquí como el país de las maravillas, y claro, nadie pensó que iba a pasar lo que pasó. Claro, poner un ejército en pie de guerra
después de dejar las armas y estar oxidada y estar toda, eso va a llover, va a llover, y ya no sé si habrá también cierto tipo de ocasiones, porque digo, uno de los mecanismos que alguien ideológicamente que es listo, que siempre estuvo, que está donde se puede echar de verdad mano al mundo sindical y a los trabajadores en lo de verdad de peso, no es en toda esa cantidad de reformas que se hicieron a lo largo de la historia, no valen para nada, pues no está ahí, ahí no está el mal, no va a venir ahora en la negociación colectiva. Eso sí que machaca, deja desamparado a los trabajadores, va a pegar un palo a los sindicatos porque no van a tener cohesión para... ¿qué? Va a quedar lo público solo ahí nada más, que ya está también bastante deteriorado en cuanto a... Por no dejar fuera un tema, vamos contra reloj, y por no dejar fuera este asunto, pues digamos que la crisis parece que no está siendo tal para algunas personas. Por ejemplo, para Iñaki Urdangarín. Ha dicho hoy el fiscal general del Estado que no vamos a tener trato de favor con Urdangarín. Hombre, estaría bueno, ¿no? Parece que la declaración sobra. ¿Qué opináis de este asunto y de la posible imputación? ¿No os parece llamativo que la propia Casa Real no haya defendido a ultranza a el marido de la hija menor del rey, sino que ha dicho, lo que me es muy llamativo, que pague si lo ha hecho? Bueno. Lo que me es muy llamativo que desde la transición, en plena transición, desde la transición para acá, se haya dejado a la Casa Real en un embalaje ahí intocable por todos, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, inmaculada. Cuando tendría que dar cuentas claramente, como en otros países da, Inglaterra da, ahora mismo que yo sepa, Izquierda Unida lleva no sé cuánto pidiendo la cuenta de la Casa Real, no se da, y al cabo no se da, y todo lo que dice pues es mentira, va una partida global al Parlamento. Ahí hay que dar, me parece que en Inglaterra, no sé, aquí el historiador, que para eso está más informado, debe estar hasta colgado en internet y puede saber uno toda la cosa. Aquí el total a los parlamentarios, y no tienes forma de saber. Sí, están los presupuestos generales del Estado. El total. El total, sí. ¿Y qué? Yo quiero saber en qué gasta. ¿Por qué se le tengo que pagar? Ahí está el problema. Yo quiero saber en qué se gasta, por qué hay que dar 12 millones, 8 millones, lo que sea, y para qué financia, y a qué parte de la Casa Real, para qué me lo hace, para qué no sé qué. Igual que yo, oye, claro, esencial. Y luego, que este tiene negocios. Bueno, a lo mejor en este país sabe todo el mundo que hay en el cabeza. Igual tiene negocios. Igual porcentajes de ese material negro que entra en España pasaba algo por no sé qué manos. Y a lo mejor lo sabe todo el mundo y lo sabía y nadie dijo nada. Me lo callo, no voy a ir preso mañana. Ya que me trataste de historiador, voy a echar un poco mano. Acordaros, cuando la Casa Real era la familia real, eran pocos. Era Juan Carlos, Sofía y 3 niños. Y entonces todo era más sencillo. Y entonces había que apuntalar la democracia con una fórmula heredada de Franco, es verdad, pero con una cierta tradición histórica, y que algunos partidos, incluido el Partido Comunista, que lo apuntaló, el PSOE no era tan proclive, estoy hablando de hace poco, aquella cosa de Carrillo de admito la monarquía, admito la bandera española bicolor, y a cambio vamos a hacer la reconciliación, vale. La Casa Real, como tú dices, o la familia real, o el rey, la monarquía en España, se apuntaló con hechos puntuales que era la campechanía del rey, que era deportista, joven, no sé qué, viajaban por todas las comunidades autónomas, por todos los pueblos, no era mucho dinero comparado con otras familias reales lo que iba a los presupuestos generales del Estado, y como fórmula de consenso de una república, de 2 repúblicas que habían acabado de muy mala manera en España, parecía que mientras no se sacasen los pies del tiesto, era hasta ejemplar ver aquí a madre, aquel padre, aquellos 3 niños, que era un poco el modelo de los hogares españoles, hombre, amplificado y de lujo y de tal, pero no era insultante la imagen que daba la familia real, por más que el rey hubiese sido puesto por Franco, pero con la Constitución y con el golpe de Estado del 23F, la familia real cogió unos niveles de popularidad tremendos. Eso fue malo para lo que nos toca. Quiero decir, no se fiscalizó tanto y se dio vara ancha a la Casa Real en todo lo que se quisiese meter. El primer aviso llegó por parte de un asturiano,
Sabino Fernández Campo salió de muy mala manera de la Casa Real cuando dijo al rey y a sus amigos mallorquines que se estaban metiendo las manos y los pies en terrenos un poco pantanosos con el asunto de los cubaitíes, con el asunto de los armadores que hacían el barco, con esos amigotes del rey entre los cuales quería entrar, y no sé hasta qué punto consiguió entrar el mismísimo Mario Conde. Y ahí salió de mala manera, y ahí se pusieron unos parches, y ahí acabó pagando los platos rotos el íntimo amigo del rey, Diego de Prado y Colón de Carvajal, que era el caballo blanco que llevaba las tortas, que se comían los marrones, de los fallos de negocios que podía tener, curiosamente motivados, dicen las malas lenguas, yo no llego a tanto, por el de Grecia, por el hermano de la reina, por el rey Balduino. Balduino no, el de Grecia, que vive porque la reina está muy unida a su hermana, a su hermano Constantino de Grecia, siempre con la cuñada, o sea, quiero decir que le hacía muchos casos, y Constantino, que ya había perdido la fortuna de Grecia, igual que lo había perdido Alfonso XIII, hizo un poco la misma jugada, empezar a hacer negocios un poco extraños y pringando con ellos a Juan Carlos de Borbón y Borbón, que no olvidemos llegó a España con una maleta de cartón y que sabe lo que es vivir en Estoril, de la caridad o de los intereses de algunos políticos españoles de aquella época que apuntalaban una democracia muy residual que estaba allí en Estoril. ¿Qué pasa? Que el problema es que la monarquía como tal, y perdona que me alargue, es una institución anacrónica que está obligada a justificar permanentemente su conveniencia. Es decir, se cumple más que ninguna otra institución lo de que la mujer del César no solamente debe ser honrada, sino parecerlo. Está obligada a no cometer ningún fallo, porque en estos casos un fallo resulta fatal, porque como va por ley dinástica, quiero decir que si el presidente de una república comete un fallo, cae él, pero no cae la república. En la monarquía no, porque al ser una cosa hereditaria, si metes la gamba, la metes para ti, para tus herederos y tus adláteres. Otro problema: no se puede pretender que una institución como es ella, tradicional y anticuada y antigua, llegue a perpetuarse con métodos modernos como es casarse por amor. Y en ese caso yo defiendo que si hay monarquía, los matrimonios dentro de la monarquía sean profesionales, porque todos saben lo que tienen que cumplir, es verdad. Yo defiendo la república, que muy bien, no lo digo por... Yo no defiendo la monarquía. Que se case hay que ir a la república y dejarse ya. Estamos en condiciones de hacerlo. Pero la verdad es que estamos en una monarquía y hay que explicar el hecho como está. Y yo estoy intentando explicaros lo que ocurre. Y lo que ocurre es que se ha casado a la primera con uno que le salió rana por razones que no vienen al caso. Que se ha casado a la segunda y ya estamos viendo lo que ocurre con el campeón de balonmano. Y mira por dónde la monarquía está ahora sostenida, dicen las buenas y las malas lenguas, por una plebeya que se está creyendo el fenómeno, es decir, que está intentando gobernar, que ahora el rey anda con muletas y que está moviéndole el cotarro al marido para decir, oye, que esto, que se nos puede acabar, que tenemos que dar el callo, que es Leticia. No quiero ir a Roma con la historia de Gala Placidia. Antaño republicano. Claro, por eso seguramente tendrá bastante coherencia en la cabeza de decir, mira, la forma de Estado es menos importante que la forma de gobierno, pero ya que tiene que haber una forma de Estado, tiene que funcionar, porque si hay una institución que está en el punto de mira de los españoles y que cae en picado si sale mal, es la monarquía, porque como es anacrónica, o funciona de puta madre, o cualquier fallo es fatal. Es lo que te quería decir. Pero ojo, recordemos también que Siria es una república, que Pinochet fue un presidente de la República en Chile y que la fórmula de Estado no garantiza que el Estado funcione mejor. Es que yo no, lo de la monarquía no va por la forma de Estado ni yo, te digo que yo, eso de hereditario de qué, o sea, para mí eso es una democracia que no me entra. Tranquilo, que la de España esto sí. Porque no voy a que llegue cara ni llegue menos dinero, eso rollo no. Yo voy al concepto, para mí no me entra tal, y bueno, y no da tiempo a hablar, algunas cosas te podría decir por qué se votó, e incluso el PC votó cosas en un minuto. No quedaba remedio, era eso para marchar aquí, que sí. Para el próximo día, sí. Triqui, muchas gracias, hombre, por estar hoy aquí en este debate, y a Fernando igual. Señores, ya les decíamos al principio, mañana no estaremos aquí porque suponemos que nada extraño ocurre, podamos emitir ese programa especial que ya decíamos, está Triqui ya rompiendo, que ya decíamos se va a emitir mañana un programa especial grabado en esos estudios de Cidisi en Noreña, y en el que se
se van a dar cita las 16 fuerzas políticas que concurren. Esa es la madre de todos los debates, si nos permiten la expresión, ¿no? Será mañana cuando lo podamos emitir en esta misma televisión, y por esa razón no estará este debate habitual que pasaremos al viernes, cuando haremos un programa especial, por cierto. Bueno, pues nada más, hasta mañana no, pero sí hasta el miércoles. Muy buenas noches.